A continuación hablaremos sobre algunas obras que estuvieron en el Festival de Teatro de Manizales este año 2020. Como ya saben, por la pandemia los teatros tuvieron que cerrar, pero esto incitó a que muchos artistas le apostaran a la creación de nuevas piezas teatrales. De las obras que quiero hablar a continuación son de aquellas que hicieron uso de plataformas digitales y herramientas tecnológicas que se hicieron imprescindibles para la comunicación en estos tiempos de pandemia. Primero hablaremos de la obra Mira, sobre ella misma. Esta es una producción de Deca Teatro, es de aquí de Colombia y es una propuesta de teatro por WhatsApp. La idea original, dirección y producción es de Daniel Calderón y la dramaturgia de Moisés Ballesteros. El elenco está conformado por Débora Roa como Celeste, Carlos Pinzón como Antonio, Juan David Galindo como Enrique, Marisol Correa como Antonia, Natalia Montes como Elsa y Juan Pablo Acosta como Valerio. Bueno, esta propuesta consiste en que se invitan a un grupo de personas a una reunión por Zoom y ahí les piden que se unan a un grupo de WhatsApp, a un chat de WhatsApp y les dan unas indicaciones tales como que cierren todas las ventanas que tienen abiertas en el explorador, que ingreses con tu cámara y micrófono apagado y con tu nombre real, no inventándote como soy Angelina Jolie. Soy Rupercia. toca entrar con el nombre real. Que pongan el zoom en pantalla completa para contemplar mejor la obra. Pues porque ver una obra en pantalla chiquita como que no pega, ¿no? No mandar el link a más personas porque el aforo virtual ya está lleno. Es decir, que si una persona entra pues no puede ser aceptada porque el cupo ya está lleno. Luego por el chat se les indica que la obra ya va a empezar. Una vez estando en Zoom, antes de empezar se da una última indicación en donde te dicen que debes estar revisando tu celular cada vez que salga el logo y el sonido de WhatsApp en la parte inferior de la pantalla. Para que te enteres de información extra aparte del contenido que estás viendo en la pantalla. O de secretos, o de chismes, o de cosas oscuras. Y pues comienza el show. Entonces es un producto pregrabado, entonces me imagino que alguien lo está presentando desde su computador y empiezan a reproducir el video. Bueno, pues la obra va de un grupo de amigos que no se ven desde hace rato y deciden hacer una reunión virtual para pasar un rato juntos. Así que se conectan a su computador, se saludan, traen comida para compartir, traen su copa de vino, empiezan a adelantar cuaderno. Y de repente empiezan a salir a la luz una cantidad de secretos y cosas escondidas y traiciones y salen un montón de cosas inesperadas y pues la reunión se va. O sea, es un grupo de amigos que hace una reunión para compartir, pero, o sea, se ocultan cosas densas, cosas duras, cosas terribles. Entonces, mientras se está viendo la función, simultáneamente llegan mensajes de WhatsApp en donde te envían fotos, videos, audios, música, que es información como secreta. Es algo que te muestran que nunca van a mostrar en lo que están presentando por Zoom. Y asimismo también la gente va comentando o escribiendo en el grupo de WhatsApp sus reacciones. Desde mi perspectiva considero que el formato de la obra es completamente interesante e innovador. Es muy interesante porque mezclan 3 tipos de lenguaje o de formato. Está el formato de televisión, un poco de formato cinematográfico y está el lenguaje teatral que se ve presente en las partituras que introducen, en donde se ve como este tipo de presencia extra cotidiana que es propia del teatro corporal, en donde se suprime el texto y se le da más valor a la expresión corporal, donde el movimiento y la imagen hablan por sí mismas. Estas partituras fueron dirigidas por el coreógrafo Rubén Morales y me parecieron bellísimas.
Y el movimiento de cámara y juego de planos que hace Igor Nieto, que fue el director de fotografía y cámara, me parece maravilloso. Como que todos los elementos están muy bien puestos. El vestuario de los personajes genera una paleta de colores que es re linda de ver, como que es muy atractiva visual. Las partituras son muy claras, contundentes, uno logra ver cuáles son las cargas internas de los personajes a través del movimiento. Uno sabe qué está pasando ahí, qué enredos hay, qué están ocultando, con quiénes están aliados. Uno logra intuir cuáles son esos secretos que guardan los personajes. Y es muy interesante el movimiento que se da por el espacio, y también creo que el gesto está muy bien logrado. Sí, creo que en general la actuación es más una actuación para televisión, aunque esto se rompe cuando entran las partituras, que son las que nos dan como un aire más familiar al teatro. Creo que las actuaciones están muy bien, que el casting es acertado. De pronto me habría gustado que se hubiesen dado un poco más la oportunidad de habitar los silencios. Es decir, pienso en cómo se transformaría la obra si a la actuación se le diera un carácter un poco más trascendente. Porque si bien pienso que el director es muy sagaz a la hora de encontrar el dinamismo y el ritmo de la obra y encontrar esos elementos que son divertidos y que lo atrapan a uno como espectador y lo tienen ahí porque uno nunca se aburre, también siento que la actuación y la situación es demasiado cotidiana. Pienso en qué hubiese pasado si cada personaje se hubiese tomado más el tiempo de pensar más las cosas antes de decirlas, o de pensar más en las consecuencias, o de pensar en qué riesgos implican el hecho de que las personas se enteren de lo que están escondiendo. Pienso en qué hubiese pasado si los personajes se hubiesen dado más el tiempo de pensar más las cosas antes de decirlas, o pensaran más en las consecuencias, o pensaran en los riesgos que implican el hecho de que las personas, de que sus amigos se enteren de lo que llevan oculto, porque esas cosas que llevan ocultas son cosas que si salen a la luz podrían arruinar su vida de una manera muy trascendental. Entonces, en ese sentido, creo que la obra tomaría como un color o un tono mucho más dramático, y también sería muy interesante explorar qué pasa con las actuaciones en ese tono, ¿no? Creo que a veces la obra pierde un poco de trascendentalidad, ya que hay algunas situaciones o relaciones que se toman un poco a la ligera o no se les da tanta importancia. Claro, lo que estoy mencionando pues convertiría esta obra en otra, y igual creo que está muy bien y que todos los elementos funcionan de manera perfecta y la hacen la obra que es. Algo que me queda resonando mucho es la potencia de las reacciones del público. En el teatro nosotros podemos corroborar una reacción del público, por ejemplo, con la risa, pero la risa es colectiva, es general. Entonces en el grupo de WhatsApp podemos ver cuál es la reacción de cada persona, de cada individuo, porque hay unos que escriben un mensaje, hay otros que mandan un meme o mandan un sticker o mandan un GIF, van escribiendo, van mandando sus manifestaciones conforme a lo que van sintiendo, ¿sí? Y eso es algo muy interesante porque en el teatro no tenemos esa posibilidad de poder obtener cada una de las reacciones individuales del público. También creo que la música funciona muy bien en la mayoría de momentos. Solo hay unos pocos en los que siento que le da como un dramatismo extra a la escena que es innecesario. Considero que el audiovisual está muy bien logrado, la fotografía tiene una excelente calidad, la edición tanto de imagen como de sonido está muy bien hecha. Las locaciones son muy agradables a la vista, la dirección de arte está muy bien hecha. Los planos son muy buenos, funcionan mucho, están muy bien iluminados, son bien dinámicos. Digamos, el plano secuencia que se muestra al inicio de la obra es bellísimo, es espectacular. También es muy interesante el juego de planos que hacen en los mini videos que mandan al grupo de WhatsApp, son muy bacanos. También los planos estáticos cuando se da la reunión de Zoom también son, aunque sean estáticos, porque por lo general los planos estáticos suelen como aburrir al público,
y tender a volverse como monótonos. Pero en este caso no pasa eso, ya que el ritmo lo dan los actores. Entonces el ritmo que tiene la obra también es muy bueno y es muy dinámico y le permite a uno estar ahí todo el tiempo. Y también como la obra dura como 50 minutos, entonces pues es un tiempo muy bueno. Entonces en ese sentido logran ser muy acertados. Bueno, ya para ir concluyendo esta obra, considero que algo supremamente valioso es que la interacción del público en la obra pareciera que estuviese determinando la manera de leer la historia. Digamos, cuando mandan por WhatsApp la encuesta para saber de qué pareja el público quiere recibir más información. Dependiendo de esa decisión, se crea una lectura completamente diferente de toda la historia. Porque es información extra que se nos está dando acerca de los personajes. Que no es lo mismo que nos manden una información extra, secreta, oculta, de una pareja, a que nos manden información secreta de otro. La historia cambia completamente. Entonces, dependiendo de la cantidad de datos secretos que le den al espectador, depende cómo se vaya a leer la historia. Esos datos van a hacer que percibamos la historia de una manera muy distinta. Así como el espectador también puede decidir no ver esta información extra, entonces también va a tener una lectura completamente diferente porque está evitando esos datos. Entonces va a formar otra historia en su cabeza, va a suponer lo que pasó con los personajes o lo que ellos estaban pensando en ese momento. Entonces este dispositivo es completamente poderoso porque le da la libertad al espectador de armar su propia historia, de elegir qué quiere ver y qué no quiere ver. El espectador puede armar su propia historia según lo que decidió ver. Así que en cierto sentido está interviniendo en la poiesis. Este formato lo viene desarrollando este grupo hace 4 años de manera presencial. Y pues con la pandemia pues pudieron profundizarlo más. Así que esperemos que a la próxima nos sorprenda. Bueno, ahora vamos con la segunda obra. Dos hermanas. No una ni tres, dos hermanas. Dos hermanas es una obra que también participó en el Festival de Teatro de Manizales y fue dirigida por Claudia Sánchez. Fue producida por Sala Verdi. La dramaturgia es de Anthony Fletcher, la música original es de Silvia Meyer y Fernando Cabrera, y las actuaciones son de Leonor Chavarria y Florencia Santangelo. Esta obra se emitió en simultáneo desde Uruguay y Brasil por el canal de YouTube Sala Verdi y está dividida en 4 capítulos, cada uno dura aproximadamente 20 minutos. Esta es una propuesta de teatro que está hecha por videollamadas. Esta pieza realista nos cuenta la historia de, como su nombre lo dice, dos hermanas que viven en 2 países distintos, Uruguay y Brasil, en tiempos de pandemia, y que para verse o comunicarse necesitan hacer uso de las videollamadas virtuales. Leonor es una maestra que está preparando por la noche una clase virtual que tiene para el siguiente día. Pero de repente, su hermana le hace una videollamada completamente asustada y le dice que cree que un extraño se metió en su casa. Entonces Leonor debe enfrentarse a una situación límite como esta, ya que su hermana desaparece por un tiempo y debe enfrentarse al hecho de que no puede comunicarse con alguien porque la distancia es muy grande y porque no puede trasladarse de un país a otro, pues por los tiempos de pandemia. Desde mi perspectiva, creo que es una obra que quiere hablar de los efectos que se han generado en las personas por la pandemia, como el hecho de estar encerrado o estar privado del contacto con otras personas y allí darse cuenta de las limitaciones que tiene el mundo virtual. Pensar en que si ocurre una situación muy grave y necesitas viajar de tu país a otro distinto, no podrías hacerlo porque los aeropuertos están cerrados. Como pensar que eliminar a la raza humana sería una manera de salvar al planeta. Creo que esta obra intenta mostrar nuestra debilidad en tiempos de crisis. La pandemia ha hecho que muchas personas se hayan desestabilizado tanto emocional como psicológicamente. En la obra, en una de las escenas,
parece que una de las hermanas, Florencia, se vuelve loca y luego no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es mentira. La obra por momentos se torna como si fuera una alucinación y uno no sabe si lo que está pasando es real o solo está pasando en la cabeza de los personajes. Creo que la obra también quiere hablar de cómo la pandemia nos dejó a la deriva. Estamos en manos de la ciencia, ya que estamos esperando el desarrollo de una vacuna, que es la única que hará posible que retomemos a nuestro estilo de vida normal. Y también creo que quiero hablar del hecho de que a veces queremos negar la realidad porque no podemos con ella o porque es demasiado insoportable. Hasta llegar a un punto de no querer vivirla o huir de ella. Más en esta pandemia en donde sobre todo al principio no sabíamos qué hacer. No podíamos asimilar que algo tan drástico haya cambiado nuestra vida por completo. Bien, el hecho de aceptar que debes cambiar un estilo de vida que llevabas viviendo desde hace muchos años. Pero también creo que la obra al final nos deja un mensaje un poco más esperanzador, en donde nos dice que debemos aprender a moldearnos a las situaciones por más difíciles que éstas sean. Un recurso que me pareció muy interesante de esta obra es el efecto de distanciamiento que usan. Así que están hablando con la hermana por la videollamada y pausan y miran hacia otro lado y le empiezan a hablar al espectador y le cuentan cosas que están pensando o que están sintiendo en ese momento y que no le dirían a la hermana. Esta obra es súper minimalista, de hecho creo que se grabó como con cámaras caseras o con la cámara del celular o con la cámara del computador y las locaciones son lugares de la casa. La obra no necesitó de mucha producción ni de efectos especiales ni de grandes locaciones, sino que el trabajo y la relación que crean las dos actrices entre ellas es lo que llena absolutamente todo, lo que logra solventar absolutamente todo. Ellas dos le dan mucha fuerza a la obra y logran ganarse al público, que el público vaya como de la mano con ellas. En realidad me atrevería a decir que la fuerza de la obra está en las actuaciones y en el guión. Y algo que me pareció muy particular y es que en la escena final ellas bailan y cuando yo las vi como que de alguna manera me trasladaron al teatro. Es decir, como que los cuerpos, los movimientos y la presencia de ellas, así se estuviera ante una cámara y así tú las estés viendo a través de una pantalla, de alguna manera me remitieron al teatro, me llevaron al teatro. Y eso me pareció muy bello, porque mantener o conservar la esencia teatral a través de una pantalla, a través de lo virtual, es muy difícil. Y bueno, de pronto fui solamente yo, pero el hecho de que conectes al público por medio de plataformas tecnológicas como estas y sigas conservando una esencia que nos remite al teatro o una esencia teatral me parece muy valioso. Bueno, para concluir, siento que la obra Dos Hermanas termina siendo como un espejo de los efectos que nos ha hecho vivir la pandemia. Bueno, pues esto es todo. Estas eran las dos obras de las que les quería hablar, sobre todo para mencionar cómo se han ido implementando estas plataformas digitales a las piezas teatrales y también cómo las y los artistas se han repensado un poco el hecho de hacer teatro en esta nueva realidad. Hasta luego.